a darle gracias a nuestro Dios por permitir que estemos en este lugar. Señor, te damos gracias, poderoso Jesús, que eres el Cristo. Gracias, mi buen Dios. Gracias por permitir y encaminar nuestros pies a este lugar para darte gloria, para darte honra. Sabemos perfectamente que estamos aquí para glorificar tu nombre, Señor. Padre, las puertas de este lugar están abiertas para Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, gracias te damos, Señor. Permite que tu palabra, Señor, traiga revelación a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, quiero que usted abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. El tema lleva por nombre Jesús el Cristo, la roca. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice la palabra del Señor: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, muchos teólogos creen que Jesús el Cristo aparece en la Biblia por primera vez a partir de su nacimiento físico. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo es el mensaje central de todas las Escrituras. Dios guió y protegió al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y si pensamos, el desierto era un lugar en el cual el ambiente era infértil, no tenía agua, no se podían abrir pozos. Era un lugar donde con la fuerza humana realmente no se podía vivir. Sin embargo, Dios le quería mostrar al pueblo de Israel que si Dios ya estaba con ellos, no habría ningún problema. Pero vamos a ver 3 puntos importantes. El número 1 es: siempre que el pueblo de Israel tenía un problema, se quejaba y se resentía contra Dios. ¿Por qué Dios permitió el evento del Mar Rojo? Lo permitió simple y sencillamente para que los israelitas que habían creído en la sangre del Cordero de la Pascua tuvieran la fe de que todos sus problemas habían terminado si Dios ya estaba con ellos. Muy bien, Dios le quería mostrar al pueblo de Israel que si Él estaba con ellos ya no había ningún problema. Pero el pueblo de Israel avanzaba y seguía murmurando. Tenemos acá, si usted puede ver en Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 14. Vamos a leer acerca de el pueblo de Israel que cada vez que tenía un problema se resentía contra Dios. Dice la palabra del Señor en Éxodo 14, versículos 10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muy bien.
si usted se da cuenta, el pueblo de Israel se quejaba y murmuraba, se resentía contra Dios. Cada vez que había un problema se quejaba. Pero, ¿qué les decía Moisés? Moisés les decía, estén tranquilos, estén firmes. Y Dios también le dijo que pelearía por ellos. Entonces, Jehová peleará por vosotros y vosotros, dice, estaréis tranquilos. Oiga bien, esto pasa con el pueblo, pasaba con el pueblo de Israel y pasa hoy en día con el pueblo de Dios. Las personas tienen un problema o tenemos un problema y nos angustiamos, que es permitido para el ser humano. Pero luego viene algo importante a nuestras vidas y sabemos y creemos que Jesús es el Cristo de nuestras vidas y entonces sabemos que no estamos solos y entonces sabemos que habrán problemas, sabemos que habrán circunstancias, pero que no caminamos solos, porque la roca, al igual que estuvo con el pueblo de Israel, camina con nosotros. Pero le dice algo importante. Le está diciendo al pueblo, Jehová Dios peleará por vosotros. Pero mientras que esto pasa, estén tranquilos. Es que solamente creyendo verdaderamente que Jesús es el Cristo, nosotros podemos tener paz. Podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y realmente experimentar estar, como dice la Biblia, tranquilos. Amén. Sin embargo, incluso después de cruzar el Mar Rojo y ver cómo los egipcios eran destruidos, los israelitas se resintieron y quejaron contra Dios. Y Moisés, cada vez que había un problema, también. El pueblo seguía quejándose. Es que había visto lo que pasó en el Mar Rojo. Es que había visto lo que Dios había hecho y sin embargo el pueblo no tenía paz y sin embargo el pueblo no creía y sin embargo el pueblo seguía murmurando, seguía quejándose. Dios permitió el maná al pueblo que se quejaba y resentía por la falta de alimento. Si leemos Éxodo capítulo 16, versículo 2 al 5. Muy bien. Éxodo capítulo 16, versículo 2 al 5. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, que nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre y toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios permitió el maná al pueblo que se quejaba y se resentía por falta de alimento. Dios, Él conocía sus necesidades. Y escuchaba a Dios que se quejaban. Escuchaba a Dios que no estaban tranquilos. Escuchaba a Dios que dudaban de lo que Él podía hacer. Y asimismo, ellos le seguían diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué razón? Para que muriésemos. Seguían murmurando. Y asimismo, cada obstáculo que el pueblo de Israel tenía, Dios estaba con ellos. No sé si eso trae a su memoria cuántas veces Dios nos ha guardado,
¿Cuántas veces el Señor ha estado con nosotros? ¿Cuántas veces esa roca ha estado con nosotros y ha calmado nuestra ansiedad, ha calmado nuestra intranquilidad? Oiga bien, Dios envió codornices al pueblo que se quejaba y murmuraba y se resentía de no poder comer carne, porque solo podía comer maná. El pueblo no sabía hacer otra cosa más que quejarse. Entonces, ¿por qué razón el pueblo de Israel no podía ver todo lo que estaba pasando a su alrededor? Eso pasa hoy en día con el pueblo de Dios. No puede ver la gloria de Dios, no puede ver la mano de Dios, no puede ver lo que tiene a su alrededor, no puede ver que Dios tiene el control de todo, porque está embelesado en lo que no tiene. Porque empieza a buscar, porque está intranquilo, porque tiene ansiedad, porque no ha decidido creer verdaderamente que Jesús es el Cristo. Entonces, si leemos Números capítulo 11 y versículo 18, nos narra de cómo el Señor proveyó codornices al pueblo. Dice, pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿qué nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y les dijo, no comeréis un día, ni dos, ni tres, sino comeréis hasta saciarte, hasta un mes entero. Entonces dijo Moisés a Dios, 600,000 a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Acaso se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Es que el pueblo de Israel estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Y aún así Moisés le decía, ¿qué harás? Es que tú no estás viendo cuánto pueblo hay aquí y me dices que comerán carne un mes. Es que no estás viendo cuántos son. Es que acaso matarás muchos bueyes. Es que acaso sacarás todos los peces del mar. Es que dudaba de lo que Dios estaba haciendo. Y aún, oiga bien, viendo la mano de Dios, como usted y yo, que vemos la mano de Dios, como usted y yo que vemos que tenemos pan en la mesa, que tenemos lo que queremos porque tenemos a Dios. Y dice que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Hemos experimentado la mano de Dios, y sin embargo, pueblo de Dios que se queja, y sin embargo, pueblo de Dios que murmura, y sin embargo, pueblo de Dios que no tiene gratitud a Dios, porque está embelesado en sus problemas. Entonces no puede ver lo que Dios está haciendo verdaderamente con ellos. El pueblo de Dios no confía, duda. El desierto es un lugar que no tiene agua, por lo tanto, también era un problema para el pueblo de Israel. Dios hace que haya agua y también que endulza el agua. Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 26, nos narra acerca de otro obstáculo del cual Dios tenía el control. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 26. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara.
Entonces el pueblo murmuró contra Dios y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios les enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es que Dios seguía atento. Es que la roca caminaba con el pueblo de Israel. Es que la roca estaba con ellos. Es que Dios quería que ellos supieran que Él estaba con ellos. Y si Él estaba con ellos, nada o ningún problema iban a tener. Pero el pueblo no podía ver eso. El pueblo no podía ni siquiera escuchar, como dijo: si oyeres atentamente la voz de tu Dios, si oímos atentamente la voz de nuestro Dios, si ponemos atención a sus mandamientos, si guardamos sus estatutos, porque les dice: yo soy Jehová, tu sanador. Es que el pueblo vivía resentido. Incluso la palabra narra de qué manera querían apedrear también a Moisés, porque se seguían quejando y murmurando y diciendo: Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Es que más bien estuviéramos sirviéndole a los egipcios. Es que no estuviéramos aquí vamos a morir. Vamos a morir de sed. Y no solo vamos a morir nosotros, morirán nuestros hijos. Y se quejaban. En el versículo 5, Éxodo capítulo 17, versículo 5, y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masar y Mérida, por la rencilla de los hijos de Israel. El pueblo no sabía hacer otra cosa más que quejarse. Nuevamente seguían resintiéndose por el agua. Y vemos de qué manera Dios les ayudaba. Hermanos, lo único que nosotros tenemos que creer es que Jesús es el Cristo, que es la roca fuerte, que es nuestra fortaleza, y que esa roca camina con nosotros. Porque ¿sabe qué pasaba con el pueblo de Israel? Que cada vez que tenía un problema, el pueblo de Israel creía que iba a morir por este problema. Cada vez que no hay agua, moriremos. Es que no hay comida, moriremos. Es que ahora no hay carne. Queremos las ollas de carne en Egipto. Moriremos. El pueblo de Dios, cada vez que había un problema de esta situación, se quejaba y murmuraba y creía que iba a morir por este problema. Así pasa hoy en día. Hay un problema y la angustia es grande. Voy a morir. Y se olvida que Jesús es el Cristo. Y en medio de las circunstancias, en medio de nuestros problemas, Jesús sigue siendo el Cristo. Y es el que tiene el control de nuestra vida. Y con problemas o sin problemas, Él camina con nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que tener la credibilidad en Él. Confiar en Él. A pesar que el pueblo
de Israel creía que moría por esos problemas. Sin embargo, no hubo nadie que muriera por estos problemas de agua o de comida. La razón por la que murieron sin llegar a la tierra de Canaán no es por el problema que enfrentaron, sino por la incredulidad. La incredulidad en la cual vivían, que viendo los portentos, viendo los milagros, viendo lo que estaban viendo cada día, no creían. Si nos ponemos a pensar, usted y yo vivimos cada día un milagro de parte de Dios. Así como ese pueblo salía y tenía su porción cada día, usted y yo recibimos nuestra porción cada día de parte del Señor. Y si nosotros no podemos ver eso, entonces, ¿qué podemos ver? Pero Jesús sigue siendo el Cristo. El segundo punto es: examinemos detalladamente la roca que proveía agua para el pueblo de Israel. Según las tradiciones judías, esta roca siguió a Israel por 40 años. Pablo testificó que la roca no era una simple roca. Testificó que la roca seguía al pueblo de Israel, por lo tanto esta roca no proveyó agua al pueblo de Israel solamente 2 veces, sino proveyó agua fresca siempre al pueblo sediento de Israel. Si usted tiene sed, ¿quién le calma su sed? Si no va a ser Cristo. El pueblo de Israel tenía frío y Dios le daba calor. El pueblo de Israel experimentó muchas circunstancias. Una de ellas, que el calzado crecía con ellos, la ropa. No le hizo falta nada, absolutamente nada, pero no le hizo falta porque Dios estaba con ellos. Así pasa hoy con nosotros. ¿Qué nos puede hacer falta si Él está con nosotros? ¿Qué nos puede hacer falta si Él camina con nosotros? Pero el pueblo seguía resentido con Dios. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4 nos habla de esa agua fresca, nos habla de que todo el pueblo calmaba su sed. Y todos, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4, y todos bebieron la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Es que eso es lo que nos da vida. Cristo, la roca. Entonces, usted y yo debemos entender que la roca no era una simple proveedora de agua, sino que la roca era Cristo. Era el mismo Dios. Cristo, la roca, el pastor de Israel. Génesis capítulo 49, versículo 24. La roca era el pastor de Israel. Y dice Génesis capítulo 49, versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Es que no solo era la roca, el pastor de Israel, era la roca, era la salvación del pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, pero hoy en día sigue siendo la roca, nuestra salvación, su salvación y mi salvación. Por eso dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. Es que Él es todo para nosotros. Es que es nuestro todo suficiente. La roca es la fortaleza del pueblo de Dios. Salmos capítulo 62, versículo 7. En Dios está mi salvación
y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, demandad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Si usted se da cuenta, en el versículo 8 dice, esperad en Él todo el tiempo. Es que no nos está diciendo, espera en Él un instante, un poco. No, nos está diciendo esperar en Él todo el tiempo, como lo dice la palabra. Pacientemente esperé en Jehová y Él me escuchó. Es que así es. Nosotros tenemos que saber esperar en el Señor y poner toda nuestra confianza, porque es nuestra roca, es la roca de la salvación, es nuestro refugio. El pueblo de Israel tenía que caminar confiado, sabiendo que Cristo caminaba con ellos. Eso nos deja un mensaje a nosotros, que debemos de caminar confiadamente, porque Cristo está con nosotros, porque la roca camina con nosotros. Vaya para donde vaya, la roca está con usted. Tenga problemas difíciles económicos o de enfermedad o lo que usted pueda experimentar, con confianza en el Señor, experimentará la mano de Dios con usted. Es que a diario experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. La roca era la fortaleza del pueblo de Dios, como lo es hoy con nosotros. Pero no solo era la roca fuerte, no solo era la roca de la salvación, también es la roca eterna. Gloria al Señor. Era la roca eterna. Dice en Isaías capítulo 8, versículo 14. Entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Jesús es el Cristo. Como tercer punto tenemos Jesús es el Cristo, el cumplimiento de la roca eterna. Jesús vino a dar a nuestras almas el agua de vida para que no tengamos sed eternamente. Juan capítulo 4 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es que Cristo caminaba con el pueblo de Israel. Esta agua de vida nos habla del Espíritu Santo que recibirán los que creen. Fíjese bien. Es el agua de vida. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es una invitación que siempre Dios nos hace. Y dice: alguien tiene sed, venga a mí. Alguien está cansado. Alguien necesita a Cristo. Camine hacia Cristo y crea verdaderamente que Jesús es el Cristo. Dice el versículo 38: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así como la roca fue golpeada y partida, mis hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera tener agua, Dios partió y golpeó el cuerpo de Jesús como el Cristo, para que nosotros pudiésemos tener el agua de vida eterna y la vida eterna. Jesús es la fuente del agua viva.
y murió en esa cruz para proveernos agua, y fue atravesado con una lanza para derramar toda su sangre y agua. Y todo esto para darnos la salvación con la que podemos estar eternamente con Dios, encargándose de nuestro pecado y pidiéndonos para terminar todos nuestros problemas. El problema de Israel era que no podía creer. El problema de Israel era que seguía viendo sus circunstancias. El problema de Israel era que era muy grande el problema del agua y no podía ver la gloria de Dios. Él miraba los problemas, miraba las circunstancias, pero no podían ver al Dios poderoso. No podían entender que la roca caminaba con ellos. Cuando creo que Jesús es mi Cristo, soy salvo. El Espíritu Santo, quien es el cumplimiento de esta agua de vida, viene dentro de mí y me acompaña. Y me acompaña no para un momento, me acompaña eternamente. Esto significa que Dios ya está conmigo para siempre. Yo no sé si usted se goza por eso. Por eso mismo se escribió la Biblia y dice que en Juan capítulo 20 y versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es que se han escrito para que creamos, hermanos. Primera Juan capítulo 5 versículo 1 también nos confirma. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es que Dios camina con nosotros. Cristo camina con nosotros. El problema es el pueblo que no cree, que duda de lo que Dios está haciendo. Y Dios, Él es nuestra esperanza. ¿Qué fuera de usted y de mí si no tuviéramos esperanza? Es que Cristo es la esperanza segura. En Él esperamos. Es que si no creemos en Cristo verdaderamente, tendríamos que andar como el pueblo de Israel, murmurando por todos lados, quejándonos, contando a todo mundo, contando todo lo que nos desespera. Porque no podemos contar otra cosa que no sea desesperanza sin Cristo. Pero con Cristo, hermanos, solo podemos hablar de las buenas nuevas que Cristo tiene para nosotros. Con Cristo en nosotros solamente podemos contar que Cristo es la vida. Solamente queremos que los demás reciban lo que nosotros por gracia hemos recibido. Primera Juan capítulo 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Jesús es el Cristo. En Juan capítulo 14 y versículo 16. Dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, lo que se levanta sobre la confesión de fe que Jesús es el Cristo es la verdadera iglesia. La iglesia de los creyentes que se levantan sobre esa roca y no caen nunca porque saben dónde están parados. Si leemos Mateo capítulo 16, versículo 16 al 19, nos dice de qué manera, porque dice, respondió Simón Pedro y
y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La razón por que la iglesia fracasa y los creyentes caen es porque no construyeron sus casas sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos sobre la roca fuerte? ¿Estamos sobre la roca firme? ¿Es que estamos confiados en que Jesús es el Cristo? ¿Es que estamos creyendo verdaderamente que tiene control de nuestra vida? ¿Es que absolutamente creemos que Él tiene control de nosotros? ¿O viene un problema y decimos como el pueblo de Israel: ¿acaso Dios está con nosotros? Es que el pueblo de Israel desesperado decía: ¿acaso Dios está con nosotros? Es que en medio de los problemas, usted y yo estaremos confiando firmemente que Dios sí está con nosotros. Y que lo más importante es que en medio de las circunstancias Él tiene el control de nuestra vida. Amén. Yo no sé si Dios está hablando a su vida, pero Él está con nosotros. Otra circunstancia importante que debemos recordar es que el agua de la roca no era solamente para el pueblo de Israel, sino que era para el ganado también. En el Antiguo Testamento los animales representaban a los gentiles. Por lo tanto, el agua del Evangelio que viene, que Jesús es el Cristo, fluirá a todo el mundo. Para esto es la evangelización mundial. Amén. Por eso en Mateo capítulo 28, vamos terminando, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es que el Señor tiene control de todo. Toda potestad le fue dada. Y todo esto para la evangelización mundial. Porque todos debemos conocer que Jesús es el Cristo. Como conclusión, entonces, Cristo es mi roca. Cristo es mi refugio, es mi fortaleza, es la roca eterna, es mi todo suficiente. Y si lo tengo a Él, realmente lo tengo todo. Pero debo estar firme y creer que Él tiene el control de mi vida. Yo no sé si usted está seguro que Él tiene el control de su vida, aún con los problemas que usted tiene hoy, aún con las circunstancias que usted está atravesando hoy, que pueda decir que Cristo es su fortaleza, que es su roca, y que está esperando confiadamente en Él. Dios guió y protegió a los israelitas durante 40 años, exactamente como hoy nos está guiando a nosotros. Exactamente como hoy también nos dice que camina con nosotros y nos da la seguridad y la certeza que si Él camina con nosotros, nosotros podemos estar confiados. Amén. Entonces,
Cristo es la roca. Y sobre todo, recordar que su mano no se ha cortado sobre nuestras vidas. Que así como estuvo con el pueblo de Israel y le dijo, mi mano no se ha cortado, lo mismo tenemos nosotros, entender que la mano de Dios no se ha cortado para nosotros, que Él sigue firme, que Él es la roca, que Él es nuestra fortaleza, que Él es la roca eterna que camina con nosotros. Gloria al Señor. Estamos sobre el tiempo. Amén. Entonces, tenemos que caminar confiadamente sabiendo el Dios que tenemos. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Dios, te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros. Jesús, que eres el Cristo de nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, sabiendo que nosotros debemos darte culto a ti. Sabemos que nosotros debemos rendirte adoración a ti. Estamos aquí porque reconocemos, Señor, que tú eres el Cristo de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo, Señor. Reconocemos que tú eres la roca firme que camina con nosotros, la roca que calma nuestra sed, la roca que calma nuestra ansiedad, la roca que tiene control absoluto de nuestras vidas, la roca eterna que eres tú. Gracias, poderoso Dios. Jesús es el Cristo. Amén. Dele palmas al que vive y al que reina